Muy bien, buenos días a todas, a todos. Hoy toca el informe de seguridad con el cierre de los datos del mes de mayo. Adelante, siéntense, por favor. Está con nosotros, como siempre, para el informe de seguridad, Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, el general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, el almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina, la maestra Marcela Figueroa Franco, titular del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y el general Guillermo Briceño, comandante de la Guardia Nacional. Como siempre, vamos a dar la palabra primero a Marcela para que dé los datos, la información, la estadística. Después tomaría la palabra Rosa Isela para hablar de la atención a las causas de las distintas actividades que realizamos durante el mes de mayo y junio. Y después el secretario de Seguridad, Omar, para dar el parte también de las detenciones y otros resultados durante el mes de mayo y junio. Adelante, Marcela, iniciamos. Muy buenos días a todas y a todos. Con su permiso, Presidenta. Bueno, como ya mencionaba la Presidenta, el día de hoy les vamos a informar del reporte de incidencia delictiva con cifras consolidadas al 31 de mayo de 2026, con información de las 32 fiscalías estatales del país y a 20 meses del gobierno de la Presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. En esta primera gráfica podemos ver la tendencia en el promedio diario de homicidio doloso, desglosado de forma mensual, como siempre se los presentamos, de septiembre de 2024 a mayo de 2026. Se observa una disminución del 46% entre el inicio de la administración, en el que se registraron 46.9 homicidios promedio diario, y el mes que acaba de concluir, que cerró en un promedio de 47.3 homicidios diarios, siendo el mes más bajo de este periodo analizado. En la siguiente lámina destacamos la diferencia entre cómo inició la presente administración y cómo concluyó precisamente el mes de mayo. La reducción es equivalente a 39 homicidios dolosos menos por día, al pasar, como ya les señalábamos, de 86.9 homicidios en septiembre de 2024 a 47.3 en mayo. En esta siguiente gráfica lo que podemos observar es el promedio diario de homicidios dolosos a nivel nacional que se han registrado en todos los meses de mayo de 2015 a 2026. Como podemos ver en esa gráfica, que es muy clara, el mes de mayo de 2026 es el mayo más bajo de toda esta serie histórica que les presentamos, es decir, es el mayo más bajo en los últimos 12 años. La siguiente, por favor. En esta gráfica también podemos observar el promedio diario de homicidios dolosos a nivel nacional. En este caso, lo que les presentamos es el periodo de enero a mayo de cada año, que es lo que llevamos de este 2026. Destaca precisamente que el promedio de enero a mayo de 2026 registra un promedio de 50.4 homicidios promedio diario, lo que representa el periodo más bajo desde 2016. Ahora, en esta lámina lo que les presentamos es el desglose de los homicidios dolosos por entidad federativa. Esto es registrados también en lo que va de todo 2026, los primeros 5 meses. Son 8 entidades que concentran el 54% del total de homicidios dolosos en el país. En primer lugar está Guanajuato, que representó el 8.8% del total de homicidios dolosos a nivel nacional. Le sigue Baja California con el 7.8% del total nacional,
En tercer lugar está Chihuahua con 7.7% nacional. En cuarto lugar Sinaloa con 6.8% del total nacional. En quinto lugar Morelos con 5.9%. En sexto lugar el Estado de México también con 5.9%. En séptimo lugar Guerrero con 5.5% y en octavo Veracruz con 5.3%. La siguiente, por favor. Las acciones implementadas como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública han tenido también un impacto en la reducción de los homicidios en casi todo el país. En esta gráfica se presentan a las entidades que han tenido disminuciones en su promedio diario de homicidio doloso, también si comparamos los primeros 5 meses de 2025 con lo que llevamos de 2026. Como podemos ver en esta lámina, son 28 entidades las que presentan una disminución en su promedio diario de homicidios dolosos. Destacan sobre todo San Luis Potosí, con una reducción del 81% en esta comparación, Zacatecas con menos 63% y Quintana Roo con 60.8%. Estos resultados muestran el impacto tangible de la coordinación del Gabinete de Seguridad también con las entidades federativas. Y veremos también puntualmente algunas de estas entidades, sobre todo las entidades que desde el inicio de la administración concentraban la mayor cantidad de homicidios. En la siguiente lámina podemos ver la información correspondiente al estado de Guanajuato. Como se ve en esta lámina, tras un aumento en los homicidios durante los primeros meses de la administración, la entidad pasó de un promedio diario de homicidios de 12.7 homicidios diarios en febrero de 2025 a 4.1 en mayo de 2026, el mes con el promedio más bajo de toda esta serie. Esto representa una reducción del promedio diario de homicidios dolosos en Guanajuato del 68%. Esta reducción se logró gracias a la detención de los principales generadores de violencia en la entidad por el Gabinete de Seguridad, y esta tendencia se ha mantenido a la baja ya los últimos 15 meses. En la siguiente gráfica podemos ver el promedio diario mensual de homicidios dolosos en Baja California. La gráfica muestra una clara tendencia también a la baja desde el inicio de la administración de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. Al comparar septiembre de 2024 contra mayo de 2026, se observa una disminución del 46% de reducción en el promedio de homicidio doloso, al pasar de 7.1 a 3.8 homicidios al día. Esto ha sido resultado del fortalecimiento de la estrategia de seguridad en la entidad. Por su parte, en la siguiente gráfica podemos observar el comportamiento de los homicidios dolosos en el Estado de México, también analizando la misma serie histórica. Si comparamos septiembre de 2024 contra mayo de 2026, se registra una disminución del 60% al pasar de 6.6 a 2.7 homicidios dolosos diarios en promedio. Ahora veremos el estado de Guerrero. Esta es otra entidad a la que se ha dado atención prioritaria durante la actual administración. Desde el inicio de esta administración, las acciones conjuntas del Gobierno federal y del Gobierno estatal han permitido la detención de generadores de violencia y la desarticulación de estructuras criminales. Como resultado de estas acciones, al comparar octubre de 2024 con mayo de 2026, se aprecia una reducción del 56% al pasar de 6.6 homicidios diarios en este estado a 2.9 en este mayo que acaba de concluir. Ahora veremos el estado de Morelos, también esta misma serie histórica. En la lámina se puede observar una importante reducción en los homicidios dolosos, específicamente en este último mes.
Esto gracias al reforzamiento de la estrategia de seguridad en la entidad desde finales de abril y a las detenciones de exfuncionarios y autoridades municipales, incluido el alcalde de Cuautla, realizadas en el mes de mayo por el Gabinete de Seguridad. Gracias a estas acciones, los homicidios en Morelos tuvieron una reducción del 49%, al pasar de 3.7 homicidios en abril a 1.9 en mayo del mismo año. Además de la reducción en el homicidio doloso, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública también ha dado resultados en materia de delitos de alto impacto. En esta gráfica se presenta la información desglosada de manera mensual de los delitos de alto impacto de septiembre de 2024 a mayo de 2026. La tendencia que se presenta también es visiblemente a la baja. Si se compara octubre de 2024, cuando se registraron 636.6 delitos de alto impacto en promedio diario, contra los 437.7 registrados en mayo de 2026, se tiene una reducción en la presente administración del 31%, destacando que mayo de 2026 es el mes más bajo de toda la serie analizada. En esta gráfica también podemos ver el promedio diario de los delitos de alto impacto a nivel nacional, pero ahora con la información de manera anual desde el 2018. Como podemos ver claramente en esta gráfica, si comparamos los últimos 9 años, se observa que en 2018 el promedio diario de delitos de alto impacto era 969.4, mientras que la cifra preliminar para 2026, con datos hasta mayo, se redujo a 457.1. Esto representa una disminución del 57% en el promedio diario de delitos de alto impacto, siendo el nivel más bajo registrado en los últimos 9 años. Ahora bien, otro indicador que muestra los resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública es el robo de vehículo con violencia a nivel nacional. Al comparar octubre de 2024 con mayo de 2026, también vemos una tendencia a la baja, al pasar de 149.1 delitos en promedio diario contra 85.7 registrados en mayo pasado, lo que representa una reducción del 43%. También es importante señalar que mayo fue el mes con el promedio diario más bajo de todo este periodo en lo que respecta a robo de vehículo con violencia. Por otro lado, cuando se analiza la información de este mismo delito, pero de manera anual, también vemos una clara tendencia a la baja. Si se compara 2018, este año se registró un promedio de 209.9 robos de vehículo contra 2026, que tiene de forma preliminar un promedio de 90.2. La reducción sería de 57%. Esto significa que de mantenerse la tendencia de estos primeros 5 meses para lo que resta de 2026, sería el año con la menor cantidad de delitos de robo de vehículo con violencia de los últimos 9 años. Y por último, les presentamos la comparación del promedio diario de los delitos de alto impacto de todo el país, contrastando los primeros 5 meses de 2025 contra los primeros meses de 2026. En general, lo que podemos ver es una reducción en todos estos indicadores. El feminicidio se redujo 9.1%, las lesiones dolosas por disparo de arma de fuego decrecieron 7.9%, el secuestro tiene un decremento del 32.1%, la extorsión disminuyó 5.2%, el total de robos con violencia disminuyó 16.5%, el robo a casa, habitación con violencia tiene una disminución del 2.7%, el robo de vehículo con violencia está en menos 23.4%, el robo a transportista con violencia se redujo en 25.7%, el robo a transeúnte con violencia presenta una disminución de 9.3% y el robo a negocio con violencia se redujo en 13.8%. De mi parte es cuanto respecto al informe de incidencia delictiva a nivel nacional. Como saben, todos estos datos podrán consultarlos
en la página del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en los próximos días. Muchas gracias. Permiso, presidenta. Con su permiso, presidenta. Muy buenos días tengan todas y todos. Hoy nos corresponde informar los resultados del trabajo coordinado en los territorios de paz como parte del eje atención a las causas de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Como ha señalado nuestra presidenta, a todos los jóvenes, no dejen que nadie les robe sus sueños. Ustedes pueden ser lo que quieran ser, lo que quieran ser. Por eso recorremos a pie colonias y comunidades. Tocamos casa por casa con una convicción: que ningún joven se quede atrás o quede fuera por falta de apoyo. México tiene una generación extraordinaria de jóvenes con creatividad y ganas de cambiar su realidad. Con la estrategia Jóvenes Transformando México, abrimos espacios para que ese talento encuentre oportunidades. No esperamos que los jóvenes lleguen a las oficinas del gobierno. Hoy el gobierno va hasta donde ellos están. Y muy importante, por la instrucción directa de la presidenta Claudia Sheinbaum, se amplían 200,000 nuevos espacios educativos para cursar el bachillerato en todo el país. Detrás de cada nuevo plantel hay una joven que podrá seguir estudiando, que no tendrá que abandonar sus metas, y una familia con nuevas alternativas para el futuro. La CONADE avanza en la consolidación de alianzas con 32 órganos de cultura física y deporte, y para continuar el fortalecimiento del programa Ponte Pila a nivel nacional. A través de Boxeando por la Paz, profesionales de esta disciplina y tutores salen del cuadrilátero para encontrarse con niñas, niños y jóvenes en gimnasios y compartirles experiencia, tiempo y ejemplo. El Instituto Mexicano de la Juventud impulsa de manera permanente la estrategia de fomento a la lectura. En las 32 entidades del país ha realizado más de 100 conferencias y distribuido miles de libros con la participación de más de 500,000 de jóvenes. Les invitamos a todas y todos, ellos y ellas, a participar en la Jornada Nacional de Murales y Mosaicos por el Amor y la Libertad del próximo 25 de junio. La Secretaría de Cultura continúa llevando alegría a los estados. El Circuito Nacional de Festivales por la Paz ha sido un éxito. La banda Panteón Rococó rompió récord de asistencia en Nezahualcóyotl. Invitamos a las y los jóvenes de Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Nayarit y Oaxaca a mantenerse atentos a las actividades programadas durante julio, agosto y septiembre para disfrutar de ellas. Fortalecemos las acciones de prevención mediante talleres, actividades informativas y herramientas socioemocionales que ayudan a nuestras juventudes a tomar mejores decisiones para su presente y futuro. A través de las ferias de paz acercamos programas sociales, servicios de salud, orientación, actividades culturales y diversos apoyos directamente en las comunidades. El gobierno está recorriendo el territorio con el fin de otorgar más de 83,000 documentos de identidad, de ellos 52,000 actas de nacimiento. También con el trabajo de mesas de paz se logró la recuperación de espacios públicos que antes permanecían abandonados o en desuso. Ahora se aprovecha para el deporte, la cultura y la convivencia en las comunidades. Y a través de las jornadas de paz acercamos actividades culturales, artísticas y comunitarias en todo el país, en las que han participado casi 3 millones de niñas, niños y jóvenes. Y con la instalación de los consejos de paz y justicia en el Estado de México, el 28 de mayo pasado, hoy suman 512
consejos en 14 entidades del país. Su trabajo permite identificar y atender de manera oportuna problemáticas como la violencia familiar, el consumo de sustancias y la deserción escolar. Con el Tianguis de Bienestar, las Secretarías de Gobernación, Hacienda, Defensa Nacional, Anticorrupción y Buen Gobierno, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Aduanas, el SAT y la Guardia Nacional, visitamos las comunidades de Coatzingo y Alcozacán, en el municipio de Chilapa, Guerrero. A la fecha, hemos llegado a 32 municipios y 87 localidades, con la entrega gratuita de 3 millones de artículos nuevos de primera necesidad decomisados en aduanas en beneficio de 395,000 personas. La campaña Sí al Desarme, Sí a la Paz demuestra que la paz se construye con hechos. Con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Iglesia Católica, del 1 de octubre de 2024 a la fecha, la población ha canjeado 11,139 armas de fuego por dinero en efectivo, de manera totalmente anónima. También niñas y niños intercambiaron juguetes bélicos por juguetes educativos. Informar que ya son 385,000 jóvenes interesados en los programas Jóvenes Construyendo el Futuro, Jóvenes Unen al Barrio y decir que vamos a seguir trabajando en favor de los jóvenes. Muy importante, reconecta con la paz para generar alternativas para este sector, tenga espacios de participación, formación y desarrollo personal. En total, más de 7 millones de servicios y trámites dan cuenta del trabajo de atención a las causas. Vamos como gobierno a donde más se necesita. Muchas gracias. Atender las causas que generan la violencia sigue construyendo paz y apostando por la juventud. Por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, el Gobierno de México sale al encuentro de los jóvenes, los escucha, atiende y acompaña. Les ofrece más oportunidades para estudiar con la construcción de nuevos espacios de bachillerato en todo el país, como parte de la estrategia Jóvenes Transformando México. Incentiva a niñas, niños y jóvenes a participar en actividades de cultura física y deporte con Ponte Pila y Boxeando por la Paz. Fomenta la lectura y lleva a espacios públicos alegría a través de conciertos y eventos artísticos del Circuito Nacional de Festivales por la Paz. Brinda capacitación y apoyo económico con Jóvenes Construyendo el Futuro. Impulsa actividades que los alejan de la violencia con Jóvenes Unen al Barrio y previene la reincidencia delictiva con Reconecta por la Paz. Se acercan servicios de salud, programas para el bienestar y orientación de trámites administrativos mediante las ferias de paz. En colaboración con la Defensa y la Iglesia Católica, la Secretaría de Gobernación continúa Sí al Desarme, Sí a la Paz, para canjear anónima y voluntariamente armas de fuego por dinero y juguetes bélicos por educativos. Además, a las comunidades de Coatzingo y Alcozacán, en Chilapa, Guerrero, llevó el Tianguis del Bienestar para apoyar a familias con la entrega gratuita de artículos nuevos de primera necesidad almacenados en aduanas. Atender las causas es abrir caminos de bienestar, sembrar esperanza y ampliar derechos para que nadie se quede atrás. Queremos destacar que al ir casa por casa, encontrar jóvenes que por alguna razón no están estudiando, no están trabajando y pueden tener riesgo de estar cerca de un grupo delictivo por la zona en la que viven, por la zona que puede ser de delitos de alto impacto, se les toma de la mano y se les lleva a la escuela. Se les incorpora Jóvenes Construyendo el Futuro.
permiso, señora presidenta. Muy buenos días. En representación del Gabinete de Seguridad, integrado por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República, Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y la Unidad de Inteligencia Financiera, informaremos acciones más relevantes realizadas como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, encabezada todos los días por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. A continuación, presentaremos un muy breve recuento de los objetivos prioritarios detenidos entre 2024 y 2026, entre los que se encuentran líderes criminales, operadores financieros y generadores de violencia, cuyas detenciones han representado golpes relevantes a distintas organizaciones delictivas, pero sobre todo contribuido a la disminución de la violencia en nuestro país. El caso de José Ángel N., detenido en Sinaloa, operador de la facción de un grupo criminal y persona de confianza de Archibaldo Iván, además de ser señalado como jefe operativo y responsable del incremento de la incidencia delictiva en Sinaloa. En Baja California fue detenido Pablo Edwin N., integrante del cártel de los Arellano Félix, relacionado con el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y extorsión y homicidios en territorio mexicano. Asimismo fue detenido Armando N., integrante de una célula vinculada al cártel Jalisco Nueva Generación en la zona metropolitana de Guadalajara. Este sujeto mantenía el control de actividades de tráfico de drogas, pero principalmente coordinaba una de las células generadoras de mayor violencia en la entidad. En Jalisco, la Secretaría de la Defensa Nacional realizó un operativo donde se neutralizó a Rubén N., identificado como líder y fundador de cártel Jalisco Nueva Generación. También en acciones contra la fracción de los Beltrán Leiva en Sinaloa, personal de Marina detuvo a 2 personas y al repeler una agresión perdió la vida Pedro N., identificado como objetivo prioritario y generador de violencia en varias entidades. Finalmente, en Nayarit fue detenido Audías N., identificado como jefe regional de cártel Jalisco Nueva Generación y objetivo prioritario en la entidad en un operativo desarrollado por la Secretaría de Marina. En representación del Gabinete de Seguridad, voy a señalar las acciones más relevantes realizadas durante el último mes. En Cholula, Puebla, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Fiscalía General de la República detuvieron a Homero N., quien es identificado como líder de una célula delictiva denominada Comando Tlahuica, generador de violencia en diversos municipios de Morelos, además de estar relacionado a delitos de homicidio y extorsión. Dicho sujeto anteriormente perteneció a una célula delictiva en Acapulco, lo que le permitió mantener alianzas con grupos delictivos en Guerrero. En el operativo también se aseguraron armas de fuego y diversos aparatos de comunicación. Por otra parte, como parte del reforzamiento a la seguridad en Sinaloa, instruido por la presidenta Claudia Sheinbaum, y de la coordinación del Gabinete de Seguridad con las autoridades locales, en operaciones realizadas durante este fin de semana en distintos municipios de la entidad, fueron detenidos 11 integrantes de células delictivas generadoras de violencia, incluyendo a Iván N., líder de una facción del grupo delictivo de Guasave. En estas acciones se aseguraron más de 30 armas de fuego, incluyendo un fusil Barrett, más de 6,000 cartuchos y 200 cargadores, 7 artefactos explosivos y se desmantelaron 6 áreas de concentración para la elaboración de metanfetamina. Como parte de las acciones de cooperación internacional y combate a las organizaciones criminales transnacionales, en Quintana Roo y Campeche fueron detenidas 3 personas que contaban con ficha roja de Interpol. Entre ellas, destaca Denis N., integrante de un grupo criminal transnacional buscado por delitos relacionados con tráfico de narcóticos, tráfico de personas y posesión de armas de fuego. Además, fueron detenidos 2 integrantes de cártel de Sinaloa. En Chiapas, en coordinación con las autoridades estatales, derivado de trabajos de cooperación internacional, fue detenido Orlando Armando N., identificado como líder de la organización criminal MS-13 y quien contaba con orden de aprehensión vigente en El Salvador. También en acciones de vigilancia marítima realizadas por la Secretaría de Marina en costas de Chiapas y Guerrero, se aseguraron 2 embarcaciones y más de 3,5 toneladas de cocaína. Además, fueron detenidos 10 tripulantes vinculados con el trasiego de droga por vía marítima. En la presente administración, la Secretaría de Marina ha asegurado más de 71 toneladas de cocaína en operaciones en alta mar, con lo que se evita que miles de dosis de droga y millones de dosis de droga lleguen a las calles y se afecte de manera significativa las finanzas de las organizaciones criminales dedicadas al tráfico internacional de narcóticos.
En la Ciudad de México, también en coordinación con las autoridades de la Ciudad de México, fue detenido David N., identificado como operador del grupo delictivo conocido como La Choquiza, quien contaba con orden de aprehensión por homicidio y delitos contra la salud. También buscado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, quien aportó información también para su detención. En Jalisco fue detenido José Luis N., líder de cártel independiente de Colima o Los Mezcales, identificado como generador de violencia en el estado de Colima y quien contaba con una orden de aprehensión por los hechos recientes que se han dado en el estado de Colima. En Culiacán, Sinaloa, derivado de acciones coordinadas entre autoridades federales y estatales, el Ejército detuvo a 9 personas vinculadas a una célula delictiva que opera en la entidad. Entre los detenidos se encuentra Rafael N., identificado como líder de este grupo delictivo, relacionado con diversos homicidios recientemente en la entidad. Durante la acción, el Ejército aseguró armas largas, cargadores, más de 1,000 cartuchos y vehículos con reporte de robo. En Matamoros, Tamaulipas, como resultado de cateos y operativos coordinados, fueron detenidas 8 personas vinculadas con actividades de tráfico de droga, armamento y municiones. Estas personas fueron detenidas por personal de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República. Los detenidos son integrantes del Cártel del Golfo y se encuentran vinculados con una agresión armada hacia elementos del Servicio de Protección Federal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ocurrida el 17 de mayo, en la cual lamentablemente uno de nuestros compañeros perdió la vida y 2 más resultaron lesionados. Enviamos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares y amigos y tengan la seguridad que todas las personas relacionadas con este delito serán detenidas. En Nogales, Sonora, fue detenido Isaí N., familiar de Joaquín Guzmán, quien cuenta con una orden de extradición. En Morelos, como resultado de la operación Enjambre y en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, fueron detenidos diversos servidores públicos vinculados con actividades ilícitas. Entre ellos se encuentra Jesús N., presidente municipal de Cuautla, Agustín N., presidente municipal, e Irving N., expresidente municipal de Yecapixtla. Con esta operación suman más de 85 funcionarios y exfuncionarios detenidos, entre ellos 7 presidentes municipales en funciones. Estas acciones forman parte de la política de combate a la corrupción y la impunidad instruidas por la presidenta Claudia Sheinbaum para evitar cualquier vínculo entre autoridades y organizaciones criminales. Del 1 de octubre del 2024 al 31 de mayo del 2026 se han detenido más de 56,000 personas por delitos de alto impacto. Se han asegurado casi 30,000 armas de fuego y cerca de 420 toneladas de droga, incluyendo más de 5 millones de pastillas de fentanilo. El Ejército y la Marina han desmantelado 2,407 laboratorios y áreas de concentración para la elaboración de metanfetamina en 22 estados de la República. En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, del 6 de julio del 2025 al 31 de mayo del 2026, se ha realizado la detención de 1,468 extorsionadores en distintas entidades. Combatir este delito ha sido prioridad para la Presidenta de México y para las instituciones del Gabinete de Seguridad, en coordinación con las 32 entidades de la República. Entre las acciones recientes en contra de la extorsión destaca la detención en Tamaulipas de Salvador N., integrante de una organización criminal dedicado a extorsionar a comerciantes del sector empresarial. También cuenta con antecedentes delictivos en Estados Unidos en el año 2017, donde fue detenido por contrabando de armas y municiones. En Guerrero, en coordinación con las autoridades del Estado, fueron detenidas 11 personas, entre ellas Jesús N., líder de una organización dedicada a extorsionar a prestadores de servicios turísticos en Acapulco. Agradecemos las denuncias ciudadanas realizadas al Gabinete de Seguridad. Entre los detenidos, 7 cuentan con orden de aprehensión ya por delincuencia organizada y por extorsión. Estas órdenes de aprehensión fueron obtenidas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guerrero, a quien hacemos un reconocimiento por esta investigación en coordinación con el Gabinete de Seguridad. Se aseguraron armas de fuego, narcóticos y equipos tecnológicos. Como resultado de estas detenciones, aseguramientos y acciones permanentes de inteligencia, investigación y presencia territorial, como ya lo informó Marcela, se ha registrado una disminución de 46% en el promedio diario de homicidio doloso a nivel nacional. Esto representa 39 homicidios menos cada día. Como ya lo dijo Marcela también, este mes de mayo es el mes más bajo de mayo desde 2015.
Esta disminución refleja que la estrategia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum está dando resultados. Si bien no es una tarea terminada, todos los días el Gabinete de Seguridad y sus integrantes trabajan para disminuir la violencia en nuestro país. Muchas gracias. El Gobierno de México continúa fortaleciendo las acciones para construir un entorno más seguro. Esto se ve reflejado en una disminución del 46% en los homicidios dolosos hasta el pasado mes de mayo. 39 homicidios menos que en septiembre de 2024. Tan solo en mayo, el promedio diario de homicidios dolosos fue de 47.3 homicidios, convirtiéndose en el mes con menos homicidios dolosos de los últimos 12 años. Además, los delitos de alto impacto se redujeron en 31% en el mismo periodo. Esto se aprecia desde la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que se detuvieron a más de 95,000 delincuentes, 39 líderes de la delincuencia organizada, esfuerzos que han tenido continuidad en esta administración, en la que se llevan hasta el momento más de 56,000 detenidos, 57 de ellos jefes de organizaciones delictivas. También se han asegurado más de 29,000 armas de fuego, más de 419 toneladas de droga, y se desmantelaron 2.407 laboratorios clandestinos para la producción de metanfetaminas. Sabemos que los retos continúan. Seguiremos trabajando para proteger a las familias, preservar la paz y continuar construyendo un mejor México para todas y todos. Listo, pues este es el resultado del mes de mayo. Entre septiembre de 2024 y mayo del 2026 hay una reducción del 46% en homicidios dolosos. Eso significa que mayo tuvo 39 homicidios diarios menos que septiembre de 2024. Y como lo hemos dicho en otras ocasiones, esto no hubiera sido posible sin estrategia. O dicho de otra manera, gracias a la estrategia y a la honestidad hay resultados. 46% homicidios menos. Vamos pues con las preguntas. A ver. Hola, Presidenta. Muy buenos días. Gaspar Vela, de Grupo Milenio. En primer lugar, preguntarle si finalmente se va a reunir con el rey de España, que viene el partido de España contra Uruguay el 26. Sí, es probable que sí, todavía está Relaciones Exteriores viendo con la Cancillería de España y con la representación del jefe del Estado español, y ya yo creo que mañana o pasado les podemos informar. ¿Sería aquí en la ciudad o aquí? En Jalisco? ¿Aquí? Sí. Ok. En una segunda pregunta, Presidenta, el próximo 27 de junio se vence el plazo o se estaría venciendo el plazo de 60 días para que Estados Unidos entregue la documentación de esta solicitud de detención provisional con fines de extradición de Rubén Rocha. Preguntarle si hay alguna novedad en este caso y si se sabe, se ha comentado algo de la entrega del expediente. No hay plazo, no hay plazo. Habría plazo si fuera un juicio formal de extradición. Recuerden que en este caso lo que pidió una oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos fue la detención urgente con fines de extradición. Nosotros hemos dicho que no hay pruebas para la detención urgente y no se han entregado ninguna pruebas. En caso de que se rechazara esta solicitud, todavía Estados Unidos tendría, o el Departamento de Justicia, esta oficina tendría la posibilidad de establecer un juicio formal. En este caso fue la solicitud de detención urgente con fines de extradición. Ok, muchas gracias, Presidenta. Sí. Y el día de ayer, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación insiste nuevamente en una reunión con usted para atender estas demandas. ¿Sigue completamente descartada una reunión con ellos, Presidenta? Sí, en todo caso está la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación. Si me permite hacerle nada más una pregunta al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. No.
Secretario, preguntarle, a casi 4 meses de la muerte de Nemesio Ceguera Cervantes, ¿cómo se ha reagrupado el cártel Jalisco Nueva Generación? Si hay facciones de este cártel como ocurrió en el pasado con el cártel de Sinaloa. Entonces, como lo mencionamos desde que la Secretaría de la Defensa realizó el operativo, ellos tienen líderes regionales muy identificados, muy, digamos, con territorios muy marcados. Eso también permitió de alguna u otra manera que no hubiera un descontrol o una violencia desmedida. Posteriormente siguieron habiendo detenciones por parte del Gabinete de Seguridad, de Defensa, de Marina, y continúan líderes regionales que cuentan con orden de aprehensión, algunos con orden de aprehensión y también con fines de extradición. Sobre la relación que tengan con el cártel de Sinaloa, pues principalmente era el propio líder, el líder principal, quien era el vínculo directo con una facción del cártel de Sinaloa, específicamente con los Chapos. Eso no lo tenemos identificado ya al momento. En abril, un medio estadounidense, secretario, había publicado que Juan Carlos Valencia González, hijastro de Nemesio Ceguera, estaría asumiendo el control de este cártel. ¿Qué papel tendría, de acuerdo a la información que tiene el Gabinete de Seguridad? Definitivamente es uno de los líderes regionales más fuertes que tiene el grupo delictivo. Finalmente, si nos puede dar un balance de este operativo Cuculcán a 6 días de que inició la Copa del Mundo, secretario. Bueno, al momento el operativo ha funcionado de manera muy adecuada, muy exitosa, lo diré yo, con las entidades federativas. Aquí el trabajo que hizo la Policía de la Ciudad de México en la inauguración pues también demostró el orden y que toda la gente pudiera salir a divertirse. Al momento estamos bien en todos los estados de la República y así continuaremos. Muchas gracias, secretario. Muchas gracias, presidenta. Gracias. A ver, sí, está bien. Gracias. Buenos días, presidenta. Jennifer Barba, de Seguridad Informa, de Grupo Sin Línea. Presidente, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya anunció la compra de 1,000 fusiles para fortalecer a las corporaciones de seguridad en Michoacán. ¿El gobierno federal respalda esta estrategia? Bueno, ellos tienen que solicitar siempre la autorización a la Secretaría de la Defensa. General, no sé si quisiera comentar cómo es que una secretaría estatal solicita a la defensa la autorización para las armas. Gracias. En México existe una ley federal de armas de fuego y control de explosivos. Y ahí se establece de una manera muy clara que toda la adquisición de armamento de las Secretarías de Seguridad Pública de los estados debe ser a través de la Secretaría de la Defensa Nacional. Hay un organismo encargado de ello. Se eleva la solicitud, ellos escogen el tipo de armamento, calibre, marca, etcétera. Y cuando se hace el trámite, pagan y el país de origen también tiene sus reglas. Ellos establecen también las fábricas mismas, tiempos de entrega y normalmente son muy tardados. Eso es como se realiza. Por otra parte, la Secretaría de Defensa Nacional, en apoyo de muchas de las secretarías de Seguridad Pública, pues también se les proporciona armamento en comodato de la propia Secretaría de la Defensa. Pero ese es el trámite. Gracias, general. Presidenta, ¿el Gabinete de Seguridad le compartió alguna información sobre un ataque armado hacia una marisquería en Playa del Carmen? Dejó una persona muerta y 3 heridas. Fue el domingo. Sí, en efecto fue el día 14 de junio. Hay una persona que pierde la vida, 3 heridos, todos son empleados del lugar, todos son empleados de este restaurante. Ahí estamos trabajando con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Quintana Roo. Tuvimos comunicación prácticamente de manera inmediata. Nos compartieron algunos videos donde se ve a los agresores pasar con lo que parece como un arma de fuego, ráfaga. Hay como 15 o 20 cartuchos percutidos en el piso y estamos trabajando con la Fiscalía para dar con los responsables. Hay un antecedente de un ataque similar el mes pasado, que estamos trabajando con la propia Fiscalía del Estado de Quintana Roo. Gracias, secretario. Gracias. Presidenta, por último, me gustaría preguntarle si considera apropiada la asistencia del secretario de Seguridad de Durango a la inauguración del Mundial.
Bueno, eso ya. Que cada quien tome sus conclusiones. Gracias, presidenta. Gracias. Vamos por acá. A ver acá. Buenos días, muchas gracias, presidenta. Arturo Pavón, de Efecto Colateral y Chihuas News. Preguntarle al secretario de Seguridad sobre la extorsión. Normalmente llegan grupos violentos a querer amenazar de hacer algún daño. Sin embargo, ahora están cambiando la estrategia. Llega un supuesto gestor que representa un despacho de abogados X ahí en el Estado de México y les dice que si se quieren apuntar a un despacho, que los va a proteger en dado de que haya alguna acción legal por parte de las autoridades del municipio. Fue en Ecatepec. Si no aporta uno en ese momento una cantidad que le piden, entonces a los 2 o 3 días llegan supuestos inspectores de diferentes instituciones del municipio y le clausuran por X o cualquier situación. Esa es una forma también de extorsión. Eso se podría identificar como extorsión. ¿Han tenido ese tipo de casos y a dónde lo podemos, se puede denunciar? Gracias. Sí, definitivamente es extorsión. Sí hemos tenido casos y detenidos ya de este tipo. Le precisamos cuántos precisamente en el Estado de México. Es muy importante, como lo mencioné en el primer informe, tuvimos detenciones muy importantes, por ejemplo en Acapulco, de lo que leí ahorita, de 11 detenidos y fueron todo por denuncias ciudadanas. Es importante que la ciudadanía sepa que cuando denuncian por el mecanismo de 089 o en las instituciones del Gabinete de Seguridad no hemos tenido una sola filtración o repercusión en contra de las víctimas. En el caso que usted menciona, o mejor dicho, en la modalidad que usted menciona, es muy importante, por favor, que denuncien y entregamos resultados. 089. Por favor. Muchas gracias. Mi segunda pregunta, presidenta. El PAN allá en Chihuahua presentó una iniciativa donde amarraría las manos a Morena porque está intentando que el Instituto Electoral local haga que designen a fuerza una mujer porque en la cuestión de paridad de género. Ahí amarraría totalmente las manos de Morena y en cambio para el PAN sería como un paso libre para tener algún candidato hombre. Entonces, ¿qué opina usted de esa situación que se está dando allá en Chihuahua? Se ha planteado en otros estados de la República. Yo no estoy de acuerdo. No porque no apoye que haya mujeres en los puestos de elección popular, obviamente pues ha sido parte de lo que hemos defendido siempre, pero debe abrirse y que en todo caso a la decisión de los partidos políticos, de acuerdo a una norma que se establece, en donde no puede ser que a las mujeres se les dé los estados o los municipios con menos votación de ese partido, sino que se le debe dar a las mujeres los de mayor votación o por lo menos una paridad. Es una regla suficiente para la participación de las mujeres. Si se hace en una entidad de la República, pues entonces a veces tiene nombre y apellido el sucesor o la sucesora. Entonces es mejor que siga la regla nacional de participación paritaria, de tal manera que se le dé oportunidad a todas y a todos. Esa es mi opinión. Pero al final, quien debe dar la opinión, pues en todo caso es el INE y el Tribunal Electoral. Gracias. Y ya por último mencionar que Katia Itzel García pues hace historia, ella estuvo como jurado en el certamen. Felicidades a Katia, muchas felicidades. Y ya participó como… Por cierto, felicidades también a Isaac del Toro, que ahora puro fútbol, pero también tuvo un triunfo en ciclismo. Y no recuerdo el nombre del atleta, también en arco, también ganó oro. Muchas felicidades. Y también a Katia, que estuvo aquí con nosotros, muchas felicidades por su buen desempeño. Muchas gracias, presidente. Gracias. Sobre seguridad. A ver allá el compañero. Muy buenos días, presidenta. Muy buenos días, gabinete. Muy buenos días a todos. Francisco Montaño, del Debate de Sinaloa. Quisiera preguntarle, presidenta, del caso de la diputada local de Sinaloa, Paola Gárate, que recibió, hasta donde sabemos, un
un adorno fúnebre y que ella lo denuncia públicamente, pero también denuncia que no ha recibido la seguridad que ella ha solicitado. ¿Cuál es la situación de ella y cuál es la situación en general que tienen ustedes conocimiento? Se hace un análisis en todos los casos de los riesgos. No sé, general, si quiera comentar el tipo de análisis que se hace cuando se solicita la guardia. El procedimiento que se realiza es que se eleva una solicitud. Esa solicitud va dirigida a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. El análisis de riesgo lo realiza personal de la Guardia Nacional y en base a eso se determina si es procedente dar el servicio de escoltas o establecer contactos o realizar patrullajes, reconocimientos en las áreas en donde en este caso una diputada pues se traslade o tenga eventos de tipo oficial y existe ese contacto. Se lleva a cabo ese análisis y se determina. Desde el primer momento se estableció contacto con la diputada, tengo entendido que fue el coordinador estatal, se llevó a cabo ese análisis y se estableció esa coordinación inmediata. También se le sugirió que hiciera la denuncia de hechos ante la autoridad correspondiente, todavía no sucede y eso es. Pero sí ha habido una cercanía permanente, directa y estamos al tanto de eso. Gracias. Doctora Presidenta, en la exposición de hace un mes quizás, cuando vino el secretario de Relaciones Exteriores y hablaron también del caso del gobernador con licencia Rubén Rocha, hablaban de las circunstancias y de las solicitudes que habían hecho del Gobierno de México y que no había recibido ninguno de las solicitudes de extradición que habían pedido. Y en contraparte hablaban de que había circunstancias semejantes para el caso de México que se analizaba y que en muchos casos no se concedía la extradición dada después de una investigación. Yo le pregunto, Presidenta, ¿el caso de Rocha Moya puede ser el caso? Es decir, ¿puede ser que una vez que haya una investigación de parte de la Fiscalía puede determinar el Gobierno de México que no hay manera de Le corresponde aceptar? a la Fiscalía. A ver, lo que pidió Estados Unidos, eso es muy importante. Y además no es Estados Unidos, perdón que lo haya dicho de esa manera. Lo que pidió una oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos, porque esto es muy relevante, a partir de un juicio que se desarrolla personas de la delincuencia organizada, pide la detención urgente con fines de extradición. Eso es muy importante, porque hay otra cosa que es el juicio de extradición. No, aquí es la detención urgente con fines de extradición. ¿Qué es lo que hace Relaciones Exteriores? Primero revisa el documento, dice no hay pruebas suficientes, le pregunta a la Fiscalía para que la Fiscalía revise si en efecto hay pruebas o no hay pruebas suficientes. La Fiscalía le dice a Relaciones Exteriores no hay pruebas suficientes. De todas maneras, la Fiscalía al recibir este documento abre sus propias carpetas de investigación. Y estamos en ese momento. ¿Qué fue lo que se dijo aquí? No es la primera vez que ocurre algo así. Pero además, cuando México pide la detención urgente con fines de extradición para varios casos en Estados Unidos, lo que han dicho ellos es preséntame pruebas. Entonces, es, digamos, es un mecanismo que ocurre, tan ha ocurrido que Estados Unidos ha negado la detención urgente porque supuestamente México no entrega las pruebas suficientes. Entonces es parte del procedimiento que se soliciten las pruebas. Si Estados Unidos no entrega las pruebas, puede rechazarse esa solicitud de detención urgente, independientemente de la investigación que lleve a cabo la Fiscalía, y Estados Unidos tiene otra opción, que es solicitar ya formalmente dentro del juicio el juicio de extradición, que también llevaría todo un procedimiento en donde también tendrían que entregar
las pruebas suficientes. Perdón que le insista, Presidenta, pero entonces puede ser que ocurra ese escenario, que el gobierno diga no y que entonces sí, totalmente. Si no hay pruebas, el gobierno dice no, Estados Unidos puede iniciar un juicio si es que así lo considera pertinente, y además está pues la investigación que realiza la Fiscalía. Quisiera preguntarle también, lo que nos presentan hoy es… Miren, un caso, por ejemplo, el exgobernador de Tamaulipas, que se ha solicitado la detención urgente con fines de extradición y se ha dicho no hay suficientes pruebas por parte del Departamento de Justicia de Relación o del Departamento de Estado de Estados Unidos. Y como ese hay otros 10, 15 casos. Algunos de ellos fueron presentados aquí. Quisiera preguntarle, después del reporte que nos presentan hoy, a propósito de este operativo Enjambre en el Estado de México y en el Estado de Morelos, ¿hay algún operativo semejante en la zona noroeste o en la zona norte del país que también implique investigación a algunos funcionarios locales, en el caso, por ejemplo, de Sinaloa, y que pueda hacer una réplica de estos que se hacen en la zona centro? No es que haya una investigación a los presidentes municipales, aquí lo he dicho varias veces. No es que el Gabinete de Seguridad o la Fiscalía General de la República decida de pronto tener investigación contra presidentes municipales. A una denuncia de un ciudadano o si la propia investigación de algún caso lleva a una autoridad, sea presidente municipal o sea alguna otra autoridad, entonces se incorpora en las carpetas de investigación. Esa es la manera en que procedemos y además se debe proceder así. Muchísimas gracias. Sí. Vamos de este lado. A ver, vamos a darle proceso para que no diga que no le damos la palabra. Buenos días, Presidenta Dalila Escobar, de Proceso. Primero, quisiera preguntarle al general Trevilla sobre el asunto de si se estaría en efecto buscando renovar flota de aeronaves, sobre todo para la vigilancia aérea, si pudiera aclarar ese caso. Bien, les comento. Existe un plan de desarrollo de la fuerza para el Ejército, la Fuerza Aérea y para la Guardia Nacional. Ese plan de desarrollo de la fuerza vienen todas las acciones, todo lo que se debe realizar para tener en óptimas condiciones de operatividad al recurso humano y, por supuesto, también contempla aspectos relacionados con los recursos materiales. Tenemos una fábrica de vestuario y equipo, tenemos una industria militar, que de ahí principalmente es de donde nos abastecemos, pero también existe, por supuesto, el procedimiento de las adquisiciones. En el caso de la Fuerza Aérea, este plan de desarrollo de la fuerza contempla adquisiciones a corto, mediano y largo plazo. El largo plazo es que estamos hablando hasta el 2050. Si se refiere usted a los aviones caza, esos están destinados para cumplir la primera misión, es hablar de la sustitución de los F-5, de los aviones F-5, y eso sería a mediano y largo plazo. Corto plazo es esta administración. Ya tenemos perfectamente contemplado todas las adquisiciones que se deban de hacer para esta administración y van encaminados, hablando de las aeronaves específicamente, damos prioridad a aeronaves de carga, de transporte de personal y helicópteros. Helicópteros que, bueno, como ustedes bien saben, que son aeronaves multipropósitos, los aplicamos mucho en la aplicación del plan de N3C y también en las operaciones. Eso es lo que tenemos contemplado.
En general, y bueno, aprovechando que está ya en el uso de la voz, quisiera, y ya que mencionaban también el tema del caso de las acusaciones en Estados Unidos contra exfuncionarios en México, uno de ellos, un militar, Gerardo Mérida, quien sabemos, bueno, fue secretario de Seguridad en Sinaloa y se entregó a las autoridades de Estados Unidos. Yo quisiera preguntarle qué postura tiene la Sedena, qué mensaje da también a las bases que tienen entre militares que van a operativos de que presuntamente pudiera haber este tipo de pactos y sobre todo de la entrega de militar en retiro, entiendo. La Secretaría de la Defensa Nacional no tiene nada que opinar en relación a este asunto. Es un tema que lo lleva específicamente la Fiscalía General de la República o otras autoridades en Estados Unidos. El general Mérida Sánchez, él pasó a situación de retiro en el año 2022 y de ahí no tiene ninguna relación laboral con la Secretaría de la Defensa Nacional. La única relación que pudiera tener es en aspectos administrativos con el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas, el ISFAM, por temas relacionados con el pago de sus haberes y de servicio médico para él y para su familia. Eso es lo único que hay. Sí, la gobernadora interina de Sinaloa, Geraldine, de hecho, en algún momento responsabilizó a la defensa del nombramiento del mismo. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de la defensa en torno a este tipo de nombramientos? No, yo creo que ahí fue alguna mala interpretación. ¿Cuál es el procedimiento? Normalmente ellos son los gobiernos de los estados son autónomos. Ellos en un momento dado pueden solicitar el apoyo a la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿En qué sentido es el apoyo? De que se recomienda, o sea, piden la opinión cómo fue este general en funciones, en su ruta profesional, en su carrera, y se da la opinión. Así es como sucedió. Entonces, finalmente, ¿no tienen ustedes conocimiento de la situación de Mérida en Estados Unidos? No. Nada. Ok, bueno, pues muchísimas gracias, general. Yo quisiera preguntarle también, presidenta, sobre, si se puede también al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, sobre el asunto de la protección que se le mantiene, ¿no?, al gobernador con licencia Rubén Rocha, si otros de los exfuncionarios que están en este caso le han solicitado este tipo de protección o si el Gabinete de Seguridad se la ha sugerido. Gracias. Ni una ni otra. Él no solicitó medidas de protección, ni el Gabinete de Seguridad le proporcionó. La escolta que él tiene no es del gobierno federal, como ya lo hemos mencionado aquí. Él, en su calidad de exgobernador, tiene funcionarios, tiene escolta del gobierno del estado, de la Policía Estatal o de la Fiscalía, desconozco de cuál de las dos corporaciones. Pero el exgobernador no tiene escolta de ninguna institución del Gabinete de Seguridad. ¿De los demás exfuncionarios también Tampoco, señalados? Ninguno tiene escolta del gobierno federal, ni de Defensa, ni de Marina, ni de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ni de FGR. Ni se acercaron a pedirla. Tampoco, nadie ha solicitado. Ok, secretario, ya que está ahí en el uso de la voz, quisiera también preguntarle ya un poco en el sentido que preguntaba el compañero que preguntó, sobre el asunto del cártel de Sinaloa. ¿Cómo se ha configurado, pues a partir de toda esta disputa interna que se ha dado en el estado de Sinaloa, pues justo, ¿qué fuerza tiene todavía el cártel de Sinaloa con toda esta serie de disputas al interior? No, pues por supuesto es uno de los cárteles más fuertes del país. Sin embargo, pues vamos, solo en Sinaloa, desde el inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, se han asegurado más de 6,000 armas de fuego, más de 2,500 personas detenidas por delitos de alto impacto, porque no han sido muchísimo más, y han sido detenidos varios líderes importantes. Esto representa una disminución o una afectación directa a las organizaciones criminales, o mejor dicho, a las distintas facciones del cártel de Sinaloa. ¿Ha ido cambiando? Sí, se ha ido cambiando. Al inicio de la administración o el año pasado, la gran mayoría de los detenidos que teníamos, por ejemplo, en Culiacán y en sus alrededores, eran de una facción específica de los chapitos, y ahorita ya no. Ahorita han sido ya chapitos, pero también de otras facciones. Es decir, un grupo se ha ido reduciendo más. Secretario, finalmente para usted, sobre este asunto de cómo observan ustedes en el país la configuración de grupos criminales. Pudiéramos hablar de un número de cárteles como tal, de un número de grupos menores, podría decirse, que cometen sobre todo asuntos o delitos de extorsión, cobro de piso, una de las modalidades del mismo. Por supuesto hay grupos locales,
pequeños, a veces lamentablemente muy violentos, que se escudan, por decirlo así, en el nombre de una organización criminal más grande, aunque a veces no tengan absolutamente nada que ver. No digo que en todos los casos no tengan que ver, hay casos que sí, pero que digamos no son parte de un cártel como tal. Sí. ¿Y más o menos como cuántos hay en el país? Sinceramente no me gustaría especular y dar una información incorrecta, pero con gusto podemos hacer una revisión más profunda para darle un número más correcto, sobre todo por entidad federativa. Creo que sería más sencillo poderlo dar así. Y también de los grandes grupos criminales, cárteles, también podrían darnos esa información. Claro que sí. Y bueno, ya también aprovechando para finalizar, el asunto de Baja California Sur. El asunto de Baja California Sur, apenas hicimos un recorrido en el que, bueno, pues sobre todo en lugares como Los Cabos, incluso La Paz, pero sobre todo Los Cabos, se está dando una situación que denuncian grupos hoteleros, pero también otro tipo de sectores, sobre todo de comercio en la región, que acusan que es precisamente una de las facciones del cártel de Sinaloa que están controlando desde giros negros hasta, por ejemplo, el tema de la distribución de agua. Yo quisiera preguntarle qué investigación tienen al respecto en este sentido. También, aprovechando, preguntar si ya les informó algo el Estado, el gobierno estatal, sobre el asunto del asesinato de Bernardo Soriano, quien recordamos fue el subprocurador de delitos de alto impacto y que asesinaron a unos pocos días después de dejar un cargo público que no era ese. Pues en específico esos asuntos, el tema de Los Cabos con el agua, el predominio que pudiera tener una de las facciones del cártel y sobre esta investigación. Sobre la investigación sí la lleva directamente la Fiscalía General del Estado. Hasta donde tengo conocimiento no participa la Fiscalía General de la República, pero lo corroboro. Y sobre los otros vínculos de delincuencia organizada, principalmente en Los Cabos, pues sí hay una célula de Sinaloa muy identificada, que principalmente se dedica al narcomenudeo y giros negros. Eso sí lo tenemos identificado, ha habido detenidos, como lo hemos mencionado aquí, y podemos profundizar al respecto si sobre el tema del agua, de la distribución de agua que tiene, sabemos que es el municipio, ni siquiera es Conagua quien tuviera esa responsabilidad, porque sale al momento nosotros no tenemos participación en una investigación del agua, pero hoy mismo con todo gusto pregunto al gobierno del estado si requieren algún tipo de apoyo en este delito. Gracias, es todo. A la orden. En el caso del agua se clausuró por parte de Conagua 2 tomas, en donde estaba involucrado el municipio, y se presentaron las denuncias a la Fiscalía General de la República. Le pedimos a Conagua que dé una tarjeta especial. Sí. Vamos a ver la compañera. Muchas gracias, Presidenta. Buenos días, Yaret Arciniega, de Revista Fortuna. Presidenta, sobre el tema de seguridad y a propósito del reportaje del diario británico The Guardian, en donde hace énfasis en cómo su gobierno se ha caracterizado por un análisis de los datos para conducir al país con estrategia basada en evidencias, ¿podría comentarnos cómo ha avanzado la reforma para mejorar el registro estadístico, pues, de los eventos que nos permiten conocer el desarrollo de las acciones de política pública en materia de combate a la delincuencia? Me refiero más concretamente a las reformas secundarias al artículo 21 constitucional, para que las fiscalías y autoridades estatales pues aporten información para fortalecer la plataforma de seguimiento de índices delictivos. ¿Cuántos estados, Presidenta, ya participan de manera obligatoria para darle más solidez al proceso de registros administrativos y cuál sería la siguiente etapa para la plataforma? Marcela, ¿quieres platicar? Sí, comentar en primer lugar, México tiene una historia muy larga en materia de información pública sobre incidencia delictiva. En la página del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ustedes pueden descargar información desde 1997. Estas metodologías han ido pues mejorando con los años. La última gran, reforma al respecto se había tenido en 2015, en donde por primera vez se incluyó en la metodología la información de víctimas. Antes de eso solo teníamos información de carpetas de investigación. Y en el caso de víctimas de delitos de alto impacto, solo se incluía a nivel estatal.
En la reforma que se hizo derivado de la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, publicada en julio pasado a iniciativa de la presidenta, la doctora Sheinbaum, se incluyeron, ¿no?, nuevas reformas. La verdad es que todas las fiscalías estatales están, podemos decir, muy acostumbradas, ¿no?, a reportar esta información. Entre las mejoras que se incluyeron a esta metodología fue, además de este informe que se hace diario de homicidios, que ustedes también conocen, que son datos preliminares, se empezaron a hacer cortes también semanales para que tuviera mayor precisión los datos, y el corte mensual, que es el que ya les damos aquí, que son las cifras consolidadas y revisadas. Ahora tenemos algunos delitos que estaban antes agregados. En el caso de extorsión, desde enero ya ustedes pueden analizar la información si es modalidad presencial o por otros medios. Ese es uno de los casos. También tenemos ahora la posibilidad de tener información de tentativas de homicidio y feminicidio, es decir, se ampliaron los delitos que pueden ser analizados, sobre todo en temas de modalidad. Ahora también tenemos datos no solo a nivel municipal de delitos de alto impacto, sino para todos los delitos. Tenemos rangos de edad, antes solo teníamos el dato si era menor de edad o mayor de edad, y también tenemos, de acuerdo también a lo que nos mandata ahora la ley, tenemos mecanismos para supervisar de mejor manera los datos que se entregan por parte de las fiscalías al Sistema Nacional de Seguridad Pública. Por poner un ejemplo, antes se entregaba la información vía correo electrónico en un Excel, y ahora tenemos un sistema en donde las fiscalías cargan su información y ese sistema hace automáticamente una revisión inicial, que los datos estén bien cargados. En los casos en donde vemos algunas diferencias importantes en los registros, acudimos presencialmente a las entidades, a las fiscalías, a revisar, ¿no?, qué está sucediendo y poder corregir. Eso sería. ¿Es el caso de todas las fiscalías? Es decir, no hay algunas que no estén participando, todas participan de forma obligatoria. Sí, por ley están obligadas, insisto, no es un tema reciente, tienen desde 1997 reportando. Lo que se ha hecho es pues mejorar, siempre va a haber espacios de oportunidad de mejora en este sentido. ¿Ya se colabora con el INEGI? Sí, también siempre colaboramos con el INEGI. El INEGI estuvo muy involucrado en esta reforma a la metodología. Muchas gracias. Permiso. No sé si tiene Belmont acceso a la plataforma. Sí la tiene. ¿La tiene? ¿Acceso a la plataforma? Sí, al tablero que vemos diario. Desde que entramos nosotros hicimos este tablero. Préstame el micrófono. Nosotros diario en el Gabinete de Seguridad vemos un tablero que desarrolla el secretariado junto con la Agencia de Transformación Digital. A ver si no, Marcela, a ver si nos ayudas. ¿Lo tienes, Belma? ¿No lo tienes? A ver, Marce, a ver si nos ayudas. Es muy relevante. ¿Ya? No, pero enseña la entrada y todo, desde la entrada. Este es el seguridad, tablero de seguimiento. Diario lo vemos, tiene acceso los miembros del Gabinete de Seguridad y todos los días se actualiza. ¿Con qué se actualiza? Con la información de las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República. Entonces, bueno, entras aquí. Entonces nosotros vemos, esto es homicidios, nacional. Entonces, ¿cuántos homicidios hubo ayer? 31. Semana previa promedio,
¿Cuál fue el promedio de homicidios de la semana previa? 40.5. ¿Qué variación tuvo? 6.6%. Semana anterior, 38. Mes previo. La variación del mes previo frente al mes actual, la variación y cuánto fue el dato del mes anterior y el año. Luego baja. Este es el tablero o la gráfica de los homicidios diarios de enero del 24 a abril del 26, a mayo del 26. Entonces, uno puede poner, por ejemplo, el diario, que tiene una variación muy grande, pero puede poner el semanal. Entonces, aquí vemos a nivel nacional cuáles fueron los homicidios a nivel nacional. Aquí vemos pues una reducción muy importante, pero por ejemplo, en una semana donde sube el homicidio, entonces nosotros hacemos el análisis en el gabinete, ¿por qué subió el homicidio? ¿Dónde subió el homicidio? Y luego tenemos el mensual, que es el que ustedes ven aquí cuando lo presentamos. Este es homicidios mensuales, de enero del 24 a mayo del 2026. Y el anual. Bueno, pero por si eso, mapa diario, vete más abajo. Aquí podemos ver en el mapa los homicidios por cada estado de la República, promedio diario. Ahora vete para arriba, hasta arriba, hasta arriba. Nos vamos al estatal. Entonces, en el estatal, diario vemos esto, nosotros, todos los días lo presenta Marcela. ¿Qué estado es el primer lugar? Guanajuato. ¿Cuántos homicidios tuvo? Ayer, 5. En la semana, promedio 5. En el mes, 4.2. El promedio del año, 4.4. Segundo lugar, en este mes, Sinaloa. Tercer lugar, Chihuahua. Esto ya estamos hablando de junio, porque este ya es el dato actualizado a este mes. Bájate. Y así todos los estados de la República. Si nosotros ponemos, por ejemplo, Guerrero, viene su gráfica. Entonces, esto se llama obsesión por los datos. Entonces, vamos al semanal. Entonces, aquí podemos ver que hay una tendencia a la baja. Mensual, anual, Guerrero, y así cada uno de los estados. Bueno, por si fuera poco, vamos arriba. Vamos a municipios prioritarios, porque nosotros tenemos 60 municipios prioritarios de alto impacto. Entonces, Culiacán, este mes está en el primer lugar. 3 hubo ayer. La semana pasada llegamos a tener 5 o 6 homicidios en un día. Semana actual, 1.5 estamos ahora, en promedio. En el mes, 2.4. Cuando es verde, obviamente quiere decir que bajó, cuando es rojo es que ha subido. Nos vamos a otros, por ejemplo, León, Acapulco, Chilpancingo de los Bravo, Manzanillo, Centro, este es Tabasco, Chihuahua, Irapuato, Guadalajara. Todos los días vemos esto. Ahora vete para arriba. Por ejemplo, Tijuana, pícale aquí a Tijuana. También trae su gráfica. Y bájate más, o no sé si aquí viene, no. Tenemos en otra parte el mapa de Tijuana. ¿En qué colonias de Tijuana fueron los homicidios? Y luego tenemos, vete hasta arriba. ¿Dónde está? Ah, ahí está homicidios, vete a delitos de alto impacto.
Ah, no. ¿Dónde se ve, por ejemplo, robo de vehículo? Aquí, delitos de alto impacto. Por ejemplo, robo a casa habitación con violencia. Este no se actualiza necesariamente diario porque las fiscalías no lo actualizan diario. Promedio diario por mes. Y así por municipio, por estado, se mapea en qué colonias de qué municipio hay más homicidios, en qué colonias de qué municipio hay más robo de vehículo. Entonces, muchas veces o vamos al estado o viene el gobernador y a veces el presidente o presidenta municipal o gobernadora. Y entonces le presentamos esto, ellos presentan su informe y le presentamos esto y le decimos, a ver, tienes un problema con el robo de vehículo en tales lugares. Y esto obviamente también la Guardia Nacional lo utiliza para poder hacer su planeación. Esto no existía cuando nosotros llegamos, este es un desarrollo que además se va actualizando de manera permanente. En esta obsesión que usted menciona por los datos, Presidenta, ¿cuál es desde su perspectiva? Por los datos y por la gente, ¿no? Por las víctimas. Claro, por la estructura y la metodología, pero ¿cuál sería desde su perspectiva las áreas de oportunidad o la siguiente etapa para este desarrollo? Bueno, todavía hay muchas áreas de oportunidad. Se puede usar hasta la inteligencia artificial para poder hacer el análisis de datos. Entonces, Marcela, junto con la Agencia de Transformación Digital, particularmente Mariano, ¿cómo se apellida Mariano? Muñoz, es un compañero de la Agencia de Transformación Digital que está asignado al Gabinete de Seguridad, están analizando de manera permanente los datos. Entonces, esto nos permite analizar, tomar decisiones. Tenemos una estrategia, pero las características de la estrategia en determinado lugar, pues se va alimentando con esta información y con lo que recibimos de la ciudadanía. Porque a lo mejor, por ejemplo, en el caso de Cuautla, había delitos muy graves en Cuautla vinculados con extorsión, pero a lo mejor no teníamos suficiente información relacionada con el presidente municipal. Y ya cuando las personas nos dicen es que el presidente municipal está involucrado en esto y esto, entonces inicia una investigación vinculada también con la información que tenemos. Estos son datos, pero aparte pues hay una información de inteligencia, porque recuerden que nosotros creamos el Centro Nacional de Inteligencia, bueno, aparte del CNI, el Gabinete de Inteligencia. Entonces se comparte información ya por ley de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que nos permite tener mucha más información para poder hacer las carpetas de investigación junto con la Fiscalía General o las fiscalías estatales y solicitar al juez las órdenes de cateo o de detención, lo que procede. Muchas gracias, Presidenta. Como segundo tema, los datos más recientes del INEGI, Presidenta, a abril revelan que la actividad industrial creció, como usted nos había mencionado, un 2.1%, impulsada principalmente también, como nos dijo ayer, por la fuente, por el sector de la construcción. Ante este dinamismo, Presidenta, analistas consultados por Revista Fortuna señalan que estamos ya frente a un nuevo ciclo de recuperación industrial. Preguntarle si podemos avisorar ya de forma sólida la recuperación económica que previó el secretario de Hacienda, Edgar Amador, y también preguntarle cómo están rindiendo frutos la inversión pública en este escenario. El próximo semestre, que empieza julio a diciembre, va a haber más inversiones públicas y lo que llamamos inversión mixta, que en algunos casos es utilizando financiamiento privado con un esquema completamente distinto al que fue las asociaciones público-privadas, transparente, en distintas áreas
de inversiones públicas, carreteras, puertos, aeropuertos, sector eléctrico. Entonces eso se va a notar en el siguiente semestre y eso pues va a ayudar al crecimiento de la economía, que no es todo el crecimiento, que haya crecimiento es importante, pero si no hay distribución de la riqueza, como era, progreso sin justicia no es progreso. Tiene que haber distribución de la riqueza. En el periodo del presidente López Obrador, por la caída del 2020 del Producto Interno Bruto, producto de la pandemia, cayó 8% el PIB, pues porque se cerraron las empresas para evitar contagios. Lo mismo pasó en muchos otros lugares del mundo. Pero ese 8%, pues si uno hace el promedio del sexenio, pues no hubo tanto crecimiento, precisamente por esa caída del COVID. Pero disminuyeron 13.5 millones de mexicanos de la pobreza. Entonces, ¿cómo se hizo eso? Se llama distribución de la riqueza, que se logra a partir de dos ejes centrales. Uno, el aumento salarial. El aumento salarial distribuye riqueza y los programas de bienestar, además de otros derechos. Entonces, es claro que queremos que haya mayor crecimiento, pero crecimiento sin distribución, pues se queda nada más en unas cuantas manos. Finalmente, Presidenta, muchas gracias. Aprovechando la presencia del Gabinete de Seguridad, ¿nos podría informar cómo se ha combatido el robo de medicamentos y su venta de manera ilegal? Y pues que no solo se venden en tianguis, sino que han llegado a plataformas de retail. Situación que preocupa al sector empresarial, Presidenta, tanto a los empresarios de laboratorios que se han visto afectados como a plataformas que pues ven ya los productos ilegales. Después de que Fortuna en una conferencia dio a conocer este problema, usted instruyó a la COFEPRIS para que atendiera el tema, lo que derivó pues en una mesa de trabajo. Hoy la Canifarma informó que había firmado un acuerdo con Mercado Libre. Sobre esto preguntarle si ya tenemos información sobre la dimensión de este problema que también afecta al sector público con robo de medicamentos para los hospitales del IMSS y del ISSSTE. Sí. Vamos a esta situación de que se puedan vender, o sea, que haya venta de medicamentos en lugares donde no debe haber venta de medicamentos, lo atiende la COFEPRIS y la COFEPRIS también delega una parte de sus funciones en los estados. Entonces vamos a pedirle a COFEPRIS para que venga a informar sobre esto. Y otra parte que sí se ha controlado mucho es el tema de la salida de medicamentos comprados por el gobierno por alguna corrupción que haya en el centro de salud o en el hospital y que se entregan a farmacias que están fuera del sector, y también lo debe atender COFEPRIS. Sobre esto, Presidenta, ya habíamos preguntado en una conferencia anterior sobre el sello que se le va a poner a los medicamentos. Esa es la idea, que tenga un sello más grande, pues permite que no haya, que sea reconocido el medicamento y que no haya esta venta ilegal. ¿Va a ser un sello con qué diseño? Porque se argumentaba… Gobierno de México, va a tener un sello del Gobierno de México. Muchas gracias, Presidenta. Buen día. Vamos por acá, a ver, Reforma. Apenas acabas de llegar a la mañanera, Reina, llevas como 3 días. Aquí ya los demás llevan haciendo fila 5 meses. Gracias, Presidenta. Nada más es rápido una precisión, si me permite preguntarle al secretario de Seguridad, que hace un momento comentó sobre la relación que tengan con el cártel de Sinaloa. Principalmente era el propio líder del cártel Jalisco quien mantenía el vínculo con una fracción del cártel de Sinaloa, específicamente con los Chapos. ¿A qué se refería, secretario? Si en vida el Mencho era quien
construía el vínculo con el cártel o con una facción del cártel, solo para aclarar. Claro que sí, contestando a la pregunta que hicieron previamente sobre con qué grupos delictivos tenía relación este cártel, específicamente con el cártel de Sinaloa. Mi respuesta fue que el vínculo más fuerte que teníamos detectado, teníamos en tiempo pasado, porque la persona ya perdió la vida, era de este sujeto con una facción de los Chapitos. Esa es la respuesta. Y producto de este vínculo, digamos, ¿qué alcances detectaron que tuvo esa alianza mientras el Mencho estaba con vida? En algún momento hubo algún tipo de financiamiento o de refuerzos de personal por el sur de Sinaloa, nada más. ¿Intercambiaban personal, dinero? ¿Cómo funcionaba esa alianza? Un refuerzo financiero y de personal. ¿De qué lado? ¿De qué bando a qué bando? De Cártel Jalisco a la facción de Cártel de Sinaloa. ¿Eso generó alguna alerta en particular al gobierno sí, sobre...? por supuesto, pues hubo siempre que hay un reforzamiento o algún tipo de alianza criminal, pues genera una alerta que hay que atender. Tras el abatimiento de este personaje, ¿continuó esa alianza, esa asociación? No, como lo mencioné en la respuesta anterior, ya no tenemos al momento ningún indicio de que esto continúe. No lo descartamos, lo que me refiero ahorita es que al momento no tenemos un indicio que continúe. Muchas gracias. A sus órdenes. Vamos por acá, Nancy. Buenos días, presidenta. Reina, llevas 4 meses que no vienes a la mañanera. Hay que hacer fila. No es cierto. Buenos días, presidenta. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Buenos días a todas y a todos. Bueno, a ver si la persona que recibe becas ya se autorregula, porque esas becas vienen también de agencias estadounidenses, como en su momento la USAID. Pero bueno, presidenta, preguntarle, aprovechando que está aquí el Gabinete de Seguridad, en este tema de Chihuahua, el caso Chihuahua y la presencia clandestina e ilegal de agentes de la CIA, ¿cómo va la investigación en ese sentido? Y también se han encontrado algunos indicios de que otros gobiernos estatales pues tengan colaboración con estas agencias de forma clandestina para permitir la injerencia extranjera. Lo lleva la Fiscalía. La Fiscalía es quien tiene que dar la información sobre las investigaciones que ha seguido relacionada con la presencia de agentes estadounidenses en un operativo en Chihuahua. Entonces, es la Fiscalía quien tiene que dar esta información. Presidenta, también en esta presentación que hicieron del Gabinete de Seguridad y particularmente lo que presentaba el secretario García Harfuch sobre estas miles de detenciones que ocurrieron tanto en el sexenio del presidente López Obrador como en lo que va de su administración, hay una parte muy relevante, las narrativas mediáticas, sobre todo de guerra sucia y de propaganda negra, así como la parte que corresponde a funcionarios estadounidenses que intentan presionar a México y a otros países de América Latina, pues se señala en esas narrativas falsas que no solo no se combate al crimen organizado en México, sino que incluso habría una colusión, nunca presentan pruebas, pero que habría una colusión con estos cárteles del narcotráfico. Es muy importante en el caso de los objetivos prioritarios detallar de quién se trata y qué impacto tienen estos grupos criminales, porque se ponía aquí el caso del Mencho Nemesio Ceguera Cervantes, quien después de que fue detenido pues falleció. Pero también hay otros casos muy relevantes como el de Ovidio Guzmán López, que ocurrió en el sexenio del presidente López Obrador. Preguntarle si en algún momento se va a dar este tipo de detalle de cómo impactó en los propios grupos criminales y de lo que significa estas detenciones de objetivos prioritarios. Sí, ¿quieres comentar? Como lo hemos mencionado aquí en otras ocasiones, las detenciones que se han presentado aquí, que han sido realizadas por el Ejército Mexicano, por la Secretaría de Marina, por FGR o la propia Secretaría de Seguridad y muchas en coordinación con los estados, no han sido de un grupo específico, han sido de todos los grupos, de todos los cárteles, pero no solo de todos los cárteles, también de todas las facciones. Igual, las acciones que se hicieron con intercambio de información de Estados Unidos también han sido en contra de todos los grupos, es decir, no es de un grupo y a otro no.
también de todos los grupos han sido extraditados o expulsados a Estados Unidos, de todas las facciones también. Entonces, es difícil hablar de una colusión o de una omisión por parte del gobierno cuando hay pues, estos resultados, ¿no? Los resultados en materia de seguridad son muy medibles. Este tipo de información que damos, de ninguna manera estamos diciendo que es una tarea terminada o que ya no hay nada que hacer, todo lo contrario, se presentan los avances para que la ciudadanía conozca los avances, pero falta muchísimo por hacer, mucha gente por detener y pues laboratorios por destruir. En el sexenio anterior, cuando se habla de una colusión por parte de algún grupo delictivo, de un cártel, pues principalmente en el sexenio del licenciado Andrés Manuel López Obrador hubo varias detenciones sumamente relevantes en contra de cártel de Sinaloa, de cártel Jalisco, de cártel del Golfo, que también aquí en su momento en la mañanera se presentaron, en Guanajuato también. Entonces, todo esto es muy medible. Uno de los principales líderes de cártel de Sinaloa, facción Chapitos, fue detenido en el sexenio pasado y extraditado a Estados Unidos por el gobierno de México. Gracias. Gracias. Y presidenta también… Rosa Isela, cuando fue secretaria de Seguridad, tenía una frase muy buena que decía: abrazos no balazos no quiere decir que estemos cruzados de brazos. Y a ver, pon el video y lo paras ahí justo, porque a lo mejor ahora nosotros damos más información sobre las detenciones que lo que se hacía en el sexenio anterior, pero en el periodo del presidente López Obrador. Ponle el videíto, el cachito del video, pedacito del video. No, antes, por favor. A ver, déjale ahí. Ponle, porfa. ...39 líderes de la delincuencia organizada. Ahí. Esfuerzos que han tenido continuidad. Párale antes. Ahí está. De todos los diferentes. En el caso del líder del cártel de Sinaloa, fue detenido y enviado a Estados Unidos, extraditado un día después. Entonces, esta narrativa de que ahí había colusión, pero además dicha de quien sí tenía colusión, porque es público y notorio la colusión que había en el periodo de Calderón con García Luna, mucha corrupción. Entonces, en el periodo de López Obrador son 95,000 detenidos y 39 relevantes, quiere decir en niveles superiores, de distintos grupos delictivos. Y nosotros, en estos 20 meses de gobierno, son 56,000 detenidos y 57 relevantes. De todos los grupos, porque nadie puede decir que haya un grupo al que se le favorece. Y si se encuentra que hay una autoridad con algún vínculo, pues se presenta carpeta de investigación, como ha sido casos de algunos servidores públicos que han sido detenidos. Presidenta, en días pasados se dio a conocer que el juez cuarto de distrito en materia penal del Estado de México concedió un amparo al hermano del Mencho, conocido como Don Rodo, Abraham Oseguera Cervantes. Este amparo pues obliga a la autoridad judicial a reponer el proceso de vinculación. Justo sobre este tema, preguntarle cómo va el asunto del Gabinete de Seguridad en casos que ya están judicializados, si hay denuncias contra jueces o magistrados
que siguen reincidiendo en esta práctica que venía del régimen anterior del Poder Judicial que encabezaba Norma Piña, donde se le abría la puerta a los delincuentes y se generaba pues muchísima impunidad. Preguntar si han estado pues denunciando a estos juzgadores. La secretaria de Gobernación y ahora Luisa María como consejera jurídica, en el caso de algún juez que haya otorgado una suspensión, un amparo, se solicita de inmediato al Tribunal de Justicia, de Disciplina Judicial, que investigue el caso. ¿Se puede conocer cuántos casos se han? Sí, por supuesto, lo traemos aquí a la mañanera. Y Presidenta, por último, el SAT dio a conocer ayer que se suspendieron los sellos para 7,300 contribuyentes que presuntamente estaban vinculados a factureras. Preguntarle cómo va esta parte del combate a las empresas que facturan operaciones simuladas, sobre todo porque sabemos que estas EFOS contribuyen no solo al tema de evasión fiscal, sino también al lavado de dinero. Sí, hubo una detención muy importante por parte de la Fiscalía General de la República a denuncia del SAT. Es la primera en la historia que se hace de detenciones de personas que falsificaban facturas, la mayoría en Jalisco, la mayoría de ellas en Jalisco, y vamos a pedirle a la Fiscalía que pueda informar con mayor detalle. Y está permanentemente el SAT haciendo una revisión junto con la Procuraduría Fiscal y permanentemente quitando sellos y algunas otras medidas que han tomado para evitar las facturas falsas, que es todavía una manera de evadir los impuestos, de evadir el pago de impuestos. Gracias, Presidenta. Gracias. Vamos por aquí. A ver, el compañero que no había venido. ¿Perdón? ¿Perdón? Sí, pero no es delito, no entiendo por qué tu pregunta. Sí. Adelante. Gracias, Presidenta. Buenos días. Arnoldo Cuellar, del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública de Guanajuato. Presidenta, una investigación de PopLab y la plataforma Conectas documentó que una empresa de tecnología de seguridad, Seguritech, ha cobrado más de 52,000 millones de pesos a 37 gobiernos estatales y municipales desde el año de 2012 hasta el 2025. En algunos de ellos, Guanajuato, Quintana Roo, Baja California, lo muestran las cifras que usted presentó hoy, donde está concentrada buena parte del gasto. Los homicidios y la percepción de inseguridad no bajaron, sino que aumentaron. La investigación documenta también el contrato de la Torre Centinela en Chihuahua, que presume tecnología de avanzada, pese a su notable retraso, pero que también estará al servicio de agencias extranjeras. ¿Está de acuerdo el Gobierno federal? Me gustaría escuchar su opinión y también la de los miembros del Gabinete de Seguridad, en que se siga contratando esta tecnología a precio exorbitante, sin una sola auditoría de desempeño, sin evidencia de que funciona y sin una entidad que la regule? Sería la primera pregunta. ¿Cómo está la regulación de cámaras y empresas de seguridad, Marcela? Bueno, con lo que los estados adquieren exclusivamente con recurso federal, los estados presentan los proyectos al Secretariado Ejecutivo. Lo que hace el Secretariado Ejecutivo por ley también tiene que revisar que, en primer lugar, sea un proyecto que la entidad necesite, que esté como parte de sus necesidades, de acuerdo a un diagnóstico que se tiene de todas las instituciones. En segundo lugar, que ese proyecto en específico cumpla con las necesidades técnicas, y en tercer lugar, que cumpla, ¿no?, con los rangos de precios
que hay en el mercado. Eso en específico con recursos federales, insisto, está regulado por ley y también en los lineamientos de ejercicio de gasto. Ya después cada entidad hace sus propios procesos de licitación que dependen de sus propias leyes de adquisiciones y de obras en caso de que haya obras. Después tienen que hacer un informe final al Sistema Nacional y que finalmente es también revisado y supervisado por la Auditoría Superior de la Federación en cada ejercicio fiscal. Gracias. ¿Esto es reciente? Ha habido mucha… Es decir, la tecnología es una herramienta, no puede ser un fin en sí mismo. Es un instrumento para mejorar la manera de hacer gobierno. Se ha hecho mucha propaganda sobre los C5, los C4, los C6 ahora, las cámaras. Entonces, obviamente es una herramienta muy buena. Tener cámaras te sirve primero para la prevención, porque si lo estás viendo en el instante, pues te permite, con el vínculo con la policía o la Guardia Nacional, pues poder atender un delito en el momento. Y sirve también como una prueba, si tienes una grabación para una carpeta de investigación en contra de un presunto delincuente. Pero la tecnología no lo es todo. Tienes que tener servidores públicos honestos. Tienes que tener servidoras y servidores públicos profesionales. Tienes que tener servidoras y servidores públicos que amen su trabajo, que amen al pueblo y que amen a la patria. De otra manera, por más tecnología que tengas, pues no sirve de nada. Entonces, tiene ya varios años, un buen de años, que ahora la tecnología es como… Vamos a tener más cámaras, vamos a contratar inteligencia artificial para el análisis de datos de las cámaras. Pues sí, pero después, ¿qué haces con él? Entonces, hay muchas empresas, como bien tú dices, que venden espejitos. En el caso de Guanajuato, en estos años, con más de 4,000 cámaras instaladas, se presentaron solo 200 videos para investigaciones en carpetas, de 2012 a 2025. Sí, no es el que haya una torre de vigilancia, el que haya un C5, no es suficiente si no lo usas. Claro. Una segunda pregunta, Presidenta, sobre el mismo tema. La investigación identificó un esquema donde esta empresa, Seguritech, pues que es la líder en el sector, subcontrata sus propias filiales, paga comisiones que superan cualquier estándar de ese y de otros mercados. Una sola empresa, Cadval, Servicios, Estrategias y Proyectos, recibe 912 millones de pesos de comisiones y transfiere 870 de ellos a otras 19 empresas sin presencia pública verificable. Otra vinculada a Daniel Eskenazi, quien es el propietario de la casa de Houston donde vivió el exgobernador de Guanajuato, Diego Sinue, aquí presenté el caso hace un año, recibió 680 millones de pesos de comisiones y la mitad las deriva a una empresa con certificado fiscal revocado por el SAT. ¿Considera usted que esto debe ser investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera? Quisiéramos entregarle una memoria con los hallazgos que encontramos en esta investigación. Sí, claro que sí. Correcto. Y tercera parte final. En Guanajuato, la Secretaría de la Honestidad, así se llama ya la Contraloría, exoneró a este exgobernador Diego Sinue sin investigar si existía relación entre los 4,400 millones de pesos que le contrató a Seguritech y el uso de esta casa en Houston. Como ciudadanos y periodistas hemos presentado una nueva denuncia con la evidencia encontrada en este trabajo de investigación. Sin embargo, las instituciones estatales no han mostrado, no creemos que sea capacidad, sino más bien independencia para investigar el caso. El marco legal creemos que excluye por ahora la intervención de alguna autoridad federal. Y la pregunta que dejo abierta, pues, es ¿qué maneras habría de profundizar en estos temas? O si tenemos que resignarnos a que
la impunidad prevalezca en estos casos donde hay tan evidentes evidencias de corrupción, presidente. Si se usan recursos federales, la Auditoría Superior de la Federación debe hacer una auditoría. Y siempre está la parte penal, la Fiscalía General de la República, para poder hacer una investigación en caso de que estatalmente no se haya realizado, y si hay suficientes pruebas, pues que se proceda. Gracias, sería todo. Gracias. Vámonos, 9:20. Nada más para cerrar, quiero hacer aquí un público reconocimiento al Gabinete de Seguridad. Mi agradecimiento, mi admiración al trabajo que realizan el gabinete, al general Briceño como comandante de la Guardia Nacional. Son 120,000 hombres y mujeres que coordina el general Briceño y está 24 horas atento a lo que ocurre en el país. A Marcela Figueroa, que nos coordina en muchos sentidos, al almirante secretario, que no solamente cuida los mares, las costas, sino nos cuida a todos los mexicanos, al general secretario, el general Trevilla, por su profesionalismo, su entrega a México, a Omar García Harfuch, que también es un extraordinario servidor público, honesto, trabajador, y a Rosa Isela Rodríguez, que también nos coordina en mucho a todos. Fíjense el resultado, 46% de reducción en homicidios dolosos, reducción en todos los homicidios, en todos los delitos de alto impacto, reducción en homicidios dolosos 46%. Es decir, prácticamente hay la mitad de los homicidios dolosos que en septiembre de 2024. Reducción en todos los delitos de alto impacto, en todos. Entonces mi aplauso, mi reconocimiento, mi admiración, y son servidores públicos excepcionales que quieren a México y quieren a su pueblo. Gracias a todas y a todos. Buen día.